Seguimos aquí en su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo, como debe ser, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo, El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Entonces, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal. Entonces vamos a analizar algunos temas aquí en su programa El País en Blanco, que han sido temas que son los que se mantienen en la palestra pública en estos momentos, y es preocupante. Vamos a analizar lo que yo he denominado el actual tablero político de la República Dominicana, y este tema de lo que ha sido la violación sexual grupal de una joven de Villa González en Santiago, que esto ha sido preocupante, esta situación de este hecho, y vamos a analizar estos temas. Pues bien, recuerden que esto es en vivo, El País en Blanco está en vivo al servicio del pueblo, como debe ser, y vamos a analizar primeramente este tema de lo que es el tablero político en la República Dominicana. Yo le he denominado con este título a este tema porque la situación es que en el día de hoy las principales noticias son estos temas políticos de los diferentes partidos en la República Dominicana, y eso es algo importante porque eso da a entender de que se está fortaleciendo la democracia, y eso es muy bueno desde el punto de vista politológico, y a mí me encantan analizar este tipo de temas, ya que son temas que a mí me llaman la atención como abogados y politólogos. Me llaman la atención mirar este debate político, y por eso vamos a analizar este tema que le he denominado el actual tablero político en la República Dominicana. En el día de hoy, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y el presidente de la República, es decir, estamos hablando de los titanes de la política dominicana, ya que se trata de Leonel Fernández y Danilo Medina, y esto es importante porque son dos grandes figuras políticas del país con más experiencia de Estado en la República Dominicana, y que ambos son opositores y que ambos han hecho sus exposiciones en el día de hoy. Voy a la información directamente del presidente Fernández. Voy a leer esta información. El expresidente Leonel Fernández afirmó este domingo que según una encuesta vista por él, su partido se ha convertido en la principal organización política del país, desplazando al oficialismo en preferencias ciudadanas. Al presidente del partido Fuerza del Pueblo hizo el planteamiento en un multitudinario acto de juramentación en La Vega, donde decenas de médicos y otros profesionales de la salud formalizaron su
integración a la fuerza del pueblo. Eso lo manifestó el presidente Leonel Fernández en La Vega, pero hay otra información que ha sido la del presidente Danilo Medina, que es importante destacar porque aquí se hacen comparaciones. Voy a leer las declaraciones del expresidente de la República también, de Danilo Medina. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, sostuvo que su organización política estará encabezando la preferencia electoral el próximo año y aseguró que ya compite ya compite el primer lugar en los sondeos. Las declaraciones de Medina fueron emitidas después de la asamblea provincial de esa organización política celebrada en Monte Plata este domingo. Ahí vemos que dice el presidente Medina que está compitiendo por el primer lugar, el PLD, pero que el presidente Fernández dice que la Fuerza del Pueblo ya desplazó al PRM. Entonces, cabe destacar que con esta exposición de estos dos grandes golosos de la política dominicana, yo pudiera decir que Danilo y Leonel Fernández son los dos dominicanos con más experiencia de Estado, por la situación de que Leonel Fernández ha dirigido los destinos del país en 3 oportunidades y que es el único dominicano vivo de nuestro país que ha dirigido a la República Dominicana en 3 ocasiones. Luego le sigue el presidente Danilo Medina y después de ahí el presidente Luis Abinader, que todavía no lleva los 2 periodos que han tenido estos dos golosos. Entonces, yo entiendo que esta exposición que hiciera el presidente Leonel en el día de hoy no es más que una realidad, porque como todos hemos podido ver y hemos estado observando a lo que llevamos anotaciones, semana tras semana el partido Fuerza del Pueblo está juramentando una cantidad importante de dirigentes de otras organizaciones políticas que pasan a apoyar a la Fuerza del Pueblo. Y para nadie es un secreto que la Fuerza del Pueblo es el partido que se perfila como el que tendrá mayor oportunidad para este 2028. Y es una realidad porque la situación que el PRM ha llevado a la República Dominicana ha dado al traste a que por el mal gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader y esta organización política, ha disgustado al pueblo dominicano y esto ha incrementado la cantidad de miembros de otras organizaciones políticas y del mismo PRM pasando a apoyar a la Fuerza del Pueblo. Y es preocupante porque esta encuesta, que según el presidente Fernández ha visto, que fue vista por él, que ya la Fuerza del Pueblo ha desplazado al PRM en la preferencia ciudadana. Esto lo vemos a diario en la calle. Usted va donde hay un grupo de personas, puede ser un parque, una plaza pública, un vehículo de transporte colectivo,
y usted habla en favor del PRM y usted ve una cantidad de personas que le reprochan y le hablan muy mal, porque la población en estos momentos se encuentra irritada por los desaciertos de este gobierno, y es preocupante porque cuando usted ve la ciudadanía como está en estos momentos quemando goma en todos los lados, el país entero en quemadera de goma por los largos y tediosos apagones, que la gente se preocupa bastante que con estos apagones la gente tiene que dormir o no dormir, amanecer despierto porque no puede dormir en las afueras de la casa, tirado en el piso, y es algo preocupante, muy preocupante y desesperante también, principalmente aquellas familias que viven en lugares muy cerrados, como son esos apartamentos que no tienen ventilaciones, y esto es algo preocupante y desesperante. Esa persona se levanta de ese piso al día siguiente para tener que ir a trabajar y andan de muy mal humor en la calle. Imagínese usted que no pudo dormir, tiene que levantarse a trabajar porque el gobierno no le está dando energía eléctrica a la ciudadanía. Estos son temas que tienen al pueblo hastiado y totalmente irritado con el gobierno, y por eso es que usted no puede hablar de favoritismo de este gobierno donde hay un grupo de personas en cualquiera de la vía pública, en cualquier lugar donde haya un grupo de personas reunidos, porque la gente le dice que estamos mal y estamos jodidos. No hay un chele en la calle, el gobierno ha estancado el circulante, cosa que también preocupa a la gente, que no tener dinero, unos apagones enormes, esa factura eléctrica, a pesar de que es apagones tras apagones, le llega por la nube sin darle la energía. Y esto es preocupante, la situación que está viviendo el pueblo dominicano con esta dirigencia del PRM y el presidente Luis Abinader. Hemos podido ver que la gente se ha quedado esperando, ya terminó el mes de agosto, se quedó esperando estos 15 días de este mes, hoy estamos a 31 de agosto, y la gente se ha quedado esperando los decretos del presidente Luis Abinader para ver si cambia esta cantidad de funcionarios infuncionales que tiene el gobierno, unos funcionarios que no sirven para nada. Pero al presidente Luis Abinader parece que no le importa ni le interesa tener esta cantidad de funcionarios que no sirven, son inservibles, y le tienen el gobierno vuelto un desastre, y en consecuencia la paga el pueblo dominicano. Y esa es la realidad. Aquí no hay un área que de lo que es el desenvolvimiento político, no hay un renglón de la sociedad dominicana que se pueda decir que ha mejorado en este gobierno el presidente Luis Abinader, que tiene 5 años dirigiendo los destinos del país y es de mal en peor. Mientras usted ve la crisis económica, que no hay un chele en la calle, que los apagones están matando a la sociedad dominicana, que la alta facturación es un robo y un asalto del gobierno al pueblo dominicano, que los productos de primera necesidad están por la nube, que ya el pobre no tiene derecho a comer, que este gobierno le quitó el derecho a la ciudadanía a comer, donde vemos que una libra de pollo les cuesta entre 90 y 100 y pico de pesos, algo nunca visto en la República Dominicana, que ahora mismo usted ve los productos agrícolas, que una libra de yuca le cuesta 35 pesos,
que un plátano le cuesta entre 20 y 35 pesos. Al fin, que es un desastre económico que tiene la República Dominicana, y para terminar de joder al pueblo, no hay un share en la calle. Usted va a ver la gente que se lo está llevando el mismo demonio porque no hay dinero en la calle. Y el gobierno todo que se va a resolver, y no se resuelve, nada más es anuncio, anuncio y nada de soluciones. Esto ha mantenido la gente irritada, la gente hastiada, echándoles todas las maldiciones del mundo a este gobierno. Entonces, hay razones de más para que el PRM sea desplazado de el primer lugar de la preferencia de la ciudadanía. A nadie sorprende esto, que en preferencia de la ciudadanía, la fuerza del pueblo es quien está encabezando los primeros lugares. Además que vemos que la fuerza del pueblo tiene dos figuras, que son dos figuras que llaman poderosamente la atención. En primer lugar, su líder, Leonel Fernández, que hay una cantidad importante de la población que tiene conocimiento y tiene la esperanza de que este desastre económico que vive la República Dominicana y social lo puede resolver Leonel Fernández, que es un líder que ha sido probado, porque con el desastre económico que el PRD, hoy PRM, en el gobierno 2004 de Hipólito Mejía, dejó el país, y Leonel Fernández vino como el salvador y pudo resolver la situación. Esa parte de la población tiene la esperanza de que el desastre económico que tiene el presidente Luis Abinader y el PRM al país, el único que tiene la capacidad para resolver eso es Leonel Fernández, ya que es un líder probado y que sabe manejar crisis y la experiencia de Estado, 3 veces presidente de la República. La población se ha estado volcando toda a apoyar la fuerza del pueblo. Además de eso, el político joven más admirado que tiene la sociedad dominicana, el más querido por diferentes organizaciones políticas, en este caso Omar Fernández, quien venció al mismo presidente Luis Abinader y su PRM completo en la contienda electoral de 2024, derrotando al candidato oficialista Guillermo Moreno en el Distrito Nacional como senador, y se ha convertido Omar Fernández en un fenómeno político, y sin lugar a duda en esta actualidad es el político más admirado que tiene la República Dominicana, y eso no se puede olvidar, no se puede esconder, porque son situaciones que suceden. Pero sin lugar a duda, Omar Fernández es el político mejor valorado que tiene la República Dominicana en estos momentos, y es de la fuerza del pueblo. Vemos que una cantidad de los integrantes del PRM han estado motivando a Omar Fernández para ver si hay una discordia entre él y su padre, pero lamentablemente para el PRM esto no es posible, porque Omar Fernández ha demostrado ser un hijo excelente, respetuoso con su padre y con toda la sociedad dominicana, y esta contienda aparentemente no se va a dar. Entonces, ha sido una forma para tratar de dividir a la fuerza del pueblo, que es el único partido que crece y crece en medio de esta tormenta que vive la República Dominicana y que la ha llevado el presidente Luis Abinader y el PRM. Entonces, esto es preocupante. Hemos estado observando algunas encuestas
que dicen que el PRM en los últimos meses ha perdido más de 10 puntos, que esos 10 puntos que ha perdido el PRM han aparecido en la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo sigue creciendo y creciendo, y para nadie es un secreto. Entonces esto que ha planteado el presidente Fernández, de que ya la Fuerza del Pueblo ha desplazado en las preferencias ciudadanas el PRM, eso no está en duda, y mucho menos con este gobierno que aparentemente no tiene idea de innovar, porque vemos que los cambios que hizo el presidente Luis Abinader en los últimos días, después del 16 de agosto, en estos últimos 15 días, han sido cambios insignificantes. Vemos ahí que cambió una cantidad de funcionarios que lo que hizo lo movió de un lugar a otro, cambiando uno por otro. No que han llegado funcionarios nuevos ni personas nuevas con otra mentalidad de innovar ni de mejoría para el pueblo dominicano. Entonces, todos estos funcionarios malos que tiene el presidente Luis Abinader, pero que lamentablemente no lo cambia. Por ejemplo, funcionarios como Limber Cruz, que está en agricultura, la gente ha estado llamando y quiere que cambien a Limber Cruz, pero parece que el compromiso que tiene el presidente Abinader con Hipólito Mejía es muy grande, porque es que Limber Cruz es un hombre de Hipólito Mejía y está ahí en el sector agrícola, y a través de los escándalos de corrupción que hay ahí, pero el presidente Luis Abinader no lo cambia. Igualmente Celso Marrancini en el sector eléctrico, el hombre que más daño le hizo al sector eléctrico en los gobiernos de Leonel Fernández, y Luis Abinader trae a Celso Marrancini y lo pone ahí otra vez para seguir destruyendo el sistema eléctrico dominicano. Y los mismos congresistas, el mismo PRM, le han pedido a Luis Abinader que cambie a Celso Marrancini, pero el negocio que hay ahí con Marrancini no permite que Abinader lo cambie. Entonces esto es preocupante, y son parte de los funcionarios que el presidente Luis Abinader debería cambiar, que el pueblo ya se hartó de ellos por su irresponsabilidad y su mal manejo en instituciones del Estado. Pero al presidente Luis Abinader no le importa ni le interesa esto, porque ha sido un gobierno que ha llegado ahí para acoger las instituciones públicas para negocios, y esto es preocupante porque tenemos un gobierno de empresarios, y por eso vemos que a los pobres infelices se lo está llevando el mismo demonio, y al presidente ni le interesa ni le ocupa ni le preocupa estas situaciones. Vemos que la canasta familiar, el último quintil, que es de la gente más desposeída, sobrepasa los 30,000 pesos. Pero entonces el gobierno tiene el salario mínimo para esta gente de 10,000 pesos. Entonces tampoco se corresponde, porque si la canasta familiar del último quintil vale 30,000 pesos, que es la más económica, ¿cómo es posible que una gente va a tener un salario de 10,000 pesos? Y así hay una cantidad de ciudadanos dominicanos tratando de sobrevivir a la mala con esto. Y al gobierno nada de esto le importa, bien, gracias. Pero entonces pone pensiones lujosas a gente que ni siquiera han trabajado nunca en el Estado, de 50, de 150, de 100,000, 200,000 pesos, y aquellos que están trabajando o que han trabajado, que se los siga llevando el mismo demonio. Y esto es algo preocupante, porque no tenemos un gobierno que se preocupa por el bienestar de la sociedad dominicana, sino que un gobierno que se preocupa por los negocios que puede hacer desde el Estado con la oligarquía, desde el Estado con los empresarios. Y esto es preocupante. Por eso usted ve
que este es un gobierno que se ha encargado de privatizar lo poco que le queda al Estado, y usted ve donde quiera que mete el famoso fideicomiso, un fideicomiso para privatizar lo que es del Estado, y esto es preocupante. Hay pobres que se lo lleva el mismo demonio. Entonces, todas estas son situaciones que dan al traste a que cada día que pasa se sigue descalabrando más el PRM, y lamentablemente el pueblo dominicano va a tener que coger mucha lucha y tener que pasar mucho trabajo, porque le quedan a este funesto gobierno, le quedan 3 años todavía, y esto es preocupante. Entonces, el tablero político que vive la República Dominicana está prácticamente de un solo lado en estos momentos, que es a favor de la fuerza del pueblo. Porque mientras el PLD se desangra, diría yo que el único control que puede llegar al PRM para poner un parcho, pudiéramos decir, a la vena que está desangrándose del cuerpo del PLD, yo diría que podría ser Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo llegará a ser el candidato del PLD y podría detener un poco la hemorragia que tiene el PLD de grandes figuras que se están retirando de la organización política y que están pasando a apoyar en su gran mayoría a la fuerza del pueblo. Por eso la fuerza del pueblo sigue creciendo ampliamente, porque ya vemos que está juramentando tanto PLDistas como PRMistas. Ya se están saliendo del PRM una cantidad de dirigentes y están pasando a apoyar la fuerza del pueblo, porque entienden que el PRM no le han cumplido, lo han maltratado, y entonces ya están disgustados, están hastiados de este partido y están pasando a apoyar la fuerza del pueblo. Entonces, mientras la fuerza del pueblo sigue creciendo, creciendo y creciendo, se está descalabrando tanto el PRM como el PLD. Ahora bien, hay una situación que la podemos ver, nosotros los politólogos podemos observar y estudiar. Cuando habla Leonel Fernández, perdón, pues bien, cuando habla el doctor Leonel Fernández, no está hablando el político, no está hablando el ciudadano, está hablando, y la gente lo entiende así, el candidato presidencial de la fuerza del pueblo. Pero cuando habla cualquiera del PRM, no se sabe quién está hablando. Se está hablando un político de esa organización. ¿Cuál es? Cualquiera que sea, porque todavía en el PRM no hay posibilidad de poder definir quién podría ser el próximo candidato presidencial de esa organización política, porque no se perfilan ninguno todavía. Y yo siempre he dicho que ahí va a pasar el que el presidente Luis Abinader quiera apoyar. Entonces, ahí hemos estado observando que el pasado miércoles salió una publicación donde el Tribunal Constitucional está haciendo espera de fallo para fallar variaciones de inconstitucionalidad, donde un grupo de PRMistas está pidiendo para que se anule la parte que tiene que ver con el impedimento a Luis Abinader, impedimento constitucional que el mismo Luis Abinader ratificó con la reforma constitucional, de que no pueda ir. Entonces vemos este grupo de PRMistas que está pidiendo la reelección de Luis Abinader, y una reelección de Luis Abinader es algo preocupante, porque ya con un gobierno tan malo y con 2 periodos, 8 años dirigiendo los destinos del país y llevando el país al derrotero que lo ha llevado,
con más de 50.000 millones de dólares en préstamos, que ya sobrepasó la barrera, que está sobregirado el presupuesto del Estado por la cantidad que hay que pagar de intereses para todo este dinero que ha tomado Luis Abinader y el PRM, que han endeudado el país más que todos los gobiernos juntos que ha tenido la República Dominicana desde su fundación en 1844. Y además de eso, que a pesar de la cantidad de recursos económicos que tiene el Estado, con un presupuesto de billones de pesos, es el gobierno que menos invierte en infraestructura o en capital, gastos de capitales, únicamente con 1 punto tanto %. La inversión más baja que ha tenido la República Dominicana en los últimos 70 años, que ha sido esta del presidente Luis Abinader, que por eso tenemos la economía descalabrada, que la economía crecía siempre entre 5 y 7%, y que en estos 5 años de gobierno el presidente Luis Abinader, cada año que pasa sigue descreciendo y el crecimiento es menos, llegando a un punto de crecer 2%, de 5 o 7 llegar a crecer 2, como está en el actual momento, y esto es preocupante. Entonces, todas estas son cosas que preocupan al pueblo, que el pueblo ve, el pueblo dice dónde que esta gente han metido tantos miles y miles de millones de dólares, con lo que se puede construir la República Dominicana 3 veces, y no se sabe dónde esta gente han invertido el dinero, porque ni siquiera las aulas que dejó Danilo Medina, que dejó más de 11.000 aulas al terminar, ni siquiera esas han terminado ellos en 5 años que tienen dirigiendo los destinos del país. Y vemos una cantidad de estudiantes que se quedan fuera de las aulas, que ya el PRM se tragó lo que era la tanda extendida por la incapacidad de gobernanza que tienen, por el desorden que tienen, que no han construido aulas para mantener la tanda extendida. Y esto es preocupante, este desorden, y aún con recursos económicos de más, pero lamentablemente no hay una gerencia en este gobierno. Algo que es muy preocupante para mí, que siempre me ha llamado poderosamente la atención, porque si el presidente Luis Abinader es un economista de profesión, como dicen que él es economista, ¿por qué se mantiene la economía tan mala? ¿Por qué la economía no crece? ¿Por qué el país va de mal en peor? Porque algo extraño que, siendo el presidente economista de profesión, tengamos una economía descalabrada. Entonces, es algo que yo tampoco puedo entender ni comprendo cómo es que puede suceder esto. Porque si el presidente es un economista, se supone que por lo menos debería tener nociones, que no todo tendría que ser los asesores, pero lamentablemente la República Dominicana va de mal en peor con este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, destruyendo a la República Dominicana. Entonces, todo esto son factores que entran al descalabro del PRM y al fortalecimiento de la fuerza del pueblo en el tablero político dominicano contemporáneo, como estamos observando. Y esa es la realidad, es algo preocupante, pero es la realidad. Vimos en esta semana que el senador del mismo PRM, Antonio Marte, expresó que si el candidato de la oposición es Omar Fernández, al PRM se le haría difícil mantener el poder más allá de 2028. Yo creo que las declaraciones que diera Antonio Marte no es más que una realidad, porque es que la situación que vive el país ya está harto, está hastiado, está totalmente
en contra del PRM y de Luis Abinader. Ya el pueblo se hartó de lo tanto cuento y tanta historia y tanto bla 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 del presidente. Tenemos el presidente que más habla en la República Dominicana, y la gente que habla mucho trabaja poco, porque es que no tiene tiempo para trabajar, lo dedica a hablar, y eso es preocupante. Entonces habla cosas que no cumple. El mismo presidente le dijo al pueblo dominicano y le dijo a Puerto Rico que para este año 2025 le íbamos a estar vendiendo energía eléctrica a Puerto Rico, y que también iba a haber para Haití. Y ha sido todo lo contrario. Lo que hay apagones de más. El gobierno no ha invertido un chele en ninguna de las plantas eléctricas para mejorar el sistema, y esto es un desastre que vive la República Dominicana. Vemos que se ha deslizado la tasa del dólar a más de 62, y algo preocupante, y sigue subiendo. Y todo esto son factores que siguen en contra del pueblo dominicano, que siguen en contra de los más desposeídos, que se le hace cada vez más difícil poder conseguir el pan de cada día, con una economía vuelta a un desastre como está la de la República Dominicana, y que no hay un centavo en la calle, que no hay circulando. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede esperar de un gobierno funesto, un gobierno de empresarios, un gobierno de improvisadores que tiene la República Dominicana en contra del pueblo? Por más tonto y estúpido que sea el pueblo, hay personas inteligentes, de mente abierta, y que saben que la situación no puede continuar como está, con un gobierno que desbarata al pueblo, y eso es preocupante. Entonces, ¿qué usted quiere? Que con esta situación que está viviendo la República Dominicana, el PRM siga teniendo buena puntuación. No, el PRM, con el descalabro que tiene el país, con el maltrato que tiene el pueblo dominicano, el PRM no debería estar en un 35%, el PRM debería estar en un 10%, por la situación que vive la República Dominicana. Entonces esperemos que ya en este caso, con este descalabro que tiene el PRM, con el descalabro que tiene el PLD, y que quien crece es la fuerza del pueblo, las cosas sigan mejorando a favor de la fuerza del pueblo, porque se necesita que el tablero de la política en la República Dominicana siga favoreciendo a la fuerza del pueblo, porque Leonel Fernández es el que tiene la experiencia y la capacidad de superar la crisis que fuertemente azota al pueblo dominicano. Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco al servicio del pueblo, como debe ser, y es importante pasar a otro tema. Recuerden que esto en vivo, El País en Blanco está en vivo al servicio del pueblo. Y ha sido este tema de la violación de esta joven de 21 años en el municipio de Villa González, en Santiago, la provincia de Santiago. Esto es algo preocupante. Una situación como esta que vimos con este caso. Ya el Ministerio Público la noche de este domingo depositó la solicitud de imposición de medida de coerción contra los 6 hombres que violaron a esta muchacha o a esta joven, y esto es algo que llama poderosamente la atención. Voy a leer la información como está publicada
en los diferentes medios de comunicaciones escritos. Pasadas las 2 de la tarde de este domingo, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de los 6 hombres detenidos en relación con el abuso sexual de una joven en Villa González, Santiago. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción está fijada para el próximo miércoles en el primer turno, según informaron fuentes de la Fiscalía. Según la Fiscalía de Santiago, ya fue depositada la tarde de este domingo la solicitud de medida de coerción en contra de estos 6 hombres que violaron sexualmente a esta joven. Algo que me ha llamado poderosamente la atención, porque para el miércoles, si la solicitud de medida de coerción, la misma norma, el Código Procesal Penal, establece que debe ser en 48 horas, entonces estos imputados no han sido presentados al juez, pero lamentablemente tenemos una justicia que no se aplica de la forma que la ley establece, sino de la forma que le da la gana a los que administran justicia. Y esa es la situación, porque si fue depositada hoy domingo, ¿por qué hay que esperar para el miércoles? Dice que en el primer turno, pero ya eso es un turno muy lejano, porque si fue depositada hoy, ya eso tenía que estar para conocer esa solicitud de medida de coerción mañana lunes 1 de septiembre, aunque no se conociera, porque sabemos que siempre la primera audiencia, los abogados de la defensa siempre la aplazan para tomar conocimiento de la glosa procesal, de la solicitud de medida, y además de eso para presentar lo que son los arraigos que tienen los imputados ante la sociedad. Cuando hablamos de los arraigos nos referimos a lo que establece el 229. Los arraigos son lo que nosotros los abogados le llamamos los presupuestos, y esa es la realidad. Entonces todos aquellos ciudadanos se presumen que son inocentes hasta tanto haya una sentencia irrevocable en su contra. Entonces vemos que con esta solicitud de la medida de coerción ya depositada por parte de la Fiscalía de Santiago, los 6 imputados están detenidos. Es algo que me llamó poderosamente la atención. No vi ahí mujeres. Yo entiendo que cuando sucede este tipo de situación deben haber otras personas involucradas, porque por ejemplo esa otra mujer que la llevó a ese centro de bebida, esa debió estar presa investigándose, porque no es posible que si van 2 con esta situación como la que ocurrió, me imagino que debe haber otra persona o varias personas más. ¿Quiénes fueron los que canalizaron todo esto para que este grupo de violadores violara a esta mujer? ¿Dónde está la persona que grabó el video? Todo eso debe salir a la luz. Vi que me llamó poderosamente la atención que dicen las informaciones publicadas en los medios que la Fiscalía está pidiendo 18 meses de prisión y pidiendo que el caso sea declarado complejo. Tampoco esto calificaría para declarar un caso de esta magnitud como complejo por la situación, porque si hay 6 imputados, los 6 están ya apresados en manos del Ministerio Público, y además de eso ahí están las pruebas que serían todos estos videos que subieron a las redes sociales. Entonces ya ahí no hay complejidad de proceso, porque ya todos los imputados están aquí, y los que se presumen que estén también se pueden ubicar, como esa otra persona, diría yo, que grabaron los videos,
la compañera que la fue a buscar y la llevó a ese centro de vida, que podría ser cómplice también de que ésta vendiera a esta mujer. Y todo eso se da y todo eso sucede en esta parte de lo que es estos hechos penales. Y eso es preocupante. A mí me llamó poderosamente la atención al ver los videos publicados en diferentes redes sociales, videos que le han dado la vuelta a todas las redes, y vemos también una madre desesperada, la madre de la víctima, pidiendo que los que tengan esos videos que lo borren, pero imagínense, ya eso se difunde muy rápido en las redes y el mundo entero lo ve en apenas instantes. También pudimos ver que la procuradora fiscal o la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, hizo unas publicaciones en redes sociales de que todos aquellos que lo tuvieran estos videos, que lo borraran, y vi que decía que iban a investigar la primera persona que lo difundió. Entonces, pero a pesar de todo esto es todo fácil. Ahí no hay que investigar mucho, ahí todo está ahí. Y por eso yo digo que no hay posibilidad ni hay razones para el Ministerio Público pedir que este caso sea declarado complejo, porque los imputados están ahí y es fácil de investigar a los demás. Ahí nada más hay que comenzar con la investigación, con lo mismo que están ya en prisión, haciendo las entrevistas en lugar, y la joven que la invitó a este centro de vida, porque eran dos mujeres, ella y otra. Entonces, ¿qué le pasó a la otra compañera de ella? Eso hay que investigarlo, porque ella debió estar en las mismas condiciones que la hoy víctima, y aparentemente a esta no le sucedió nada. Y si no le sucedió nada, hay que investigar, porque ella es la principal sospechosa de que pudo haber vendido, como dicen por ahí, o servir de mampiola para que esta joven fuera violada como sucedió. Entonces, todas estas son cosas que preocupan. Yo entiendo que por la situación que se dio ahí, hay una clara asociación de malhechores. Ahí están los videos. Y lo importante es que la cámara dicen todo lo que pasó, porque eso es la importancia de las cámaras para los procesos penales. Ahí la cámara no habla mentira, aunque quedó grabado, eso fue, y es algo que se le presta mucha atención y que no hay que investigar mucho, porque también estos jóvenes fueron delincuentes estúpidos también, porque si hicieron eso y no lo graban, tampoco se dan cuenta, porque la misma víctima dice que si ella se dio cuenta por los videos, que si no graban los videos tampoco se dan cuenta de lo que sucedió, de la violación que tuvo. Ni siquiera ella misma se hubiese dado cuenta si este grupo de malhechores no la graban y la suben a las diferentes plataformas digitales, porque ella misma lo dice en un video que hay publicado donde lo está entrevistando alguien de la prensa, y ella dice que se dio cuenta después cuando llegó a su casa que le dijeron que estaban esos videos ahí, porque ella se dio cuenta que la violaron y que le hicieron todo esto, porque en uno de los mismos videos se ve que esa muchacha estaba tan drogada que no sabía ni siquiera de ella, estaba dormida. Y aún todos estos delincuentes haciéndole todo lo que le hicieron, pero ella aparentemente nada de eso se dio cuenta, y fue algo preocupante. Y creo que fue una situación porque quizás si estuviera en sus sanos cabales, ninguna mujer va a aguantar todo lo que esta aguantó, más de 5 hombres o 6. Dicen que hay posiblemente un séptimo, y que todo esto sucedió, pero que hay que investigar, porque según informaciones estos jóvenes se han dedicado
hacer esto con otras víctimas. Entonces, algo preocupante. Lo que pasó es que aquí cometieron el error de grabarla y subirla. Y eso fue lo que abrió la puerta para entonces darle seguimiento y que se haga justicia con esto. Yo creo que como está la prueba de los videos que se muestran ahí, a estos jóvenes van a tener una condena ejemplares, aparentemente, y esa es la situación. Esperemos que se haga justicia, que los administradores de la justicia apliquen todo el peso de la ley, porque es una situación que es de vandalismo y algo preocupante, porque hay mujeres que hacen todo esto y más de ahí, pero ya es con su consentimiento. En el caso de esta, no se dio cuenta ni siquiera de lo que pasó. Entonces, yo creo que cuando sucede este tipo de situación, la justicia tiene que hacer su trabajo y aplicar la norma como la misma lo establece, y yo espero que esto se pueda resolver, y más que los principales imputados ya están en manos de el Ministerio Público. Esa es la realidad. Señores, esto en vivo, el país en blanco, en vivo, al servicio del pueblo como debe ser. Y otro tema que no quisiera dejar de darle una pincelada, pasando rápidamente a lo que tiene que ver con el ámbito internacional, y ha sido de esta situación de Estados Unidos y Venezuela. La situación de Estados Unidos y Venezuela es preocupante porque vemos que Estados Unidos quiere intervenir a Venezuela, y yo soy de los que pienso que cada país debe de resolver su problema él. Entonces, con una posible intervención de Estados Unidos a Venezuela, ya ahí la cosa podría cambiar, podría ser totalmente diferente, porque los venezolanos entonces ahí se unirán a apoyar a Maduro, porque entonces él le ha dicho que hay una intervención de Estados Unidos para quitarle lo que a Venezuela le pertenece. Y eso es preocupante porque es una situación de que entonces ya el pueblo completo se une, a pesar de que hay una cantidad de que están en contra de Nicolás Maduro, pero el pueblo se une a defender la patria. Y esto es preocupante. Yo entiendo de que la situación de Venezuela deberían de resolverla los venezolanos. Estoy de acuerdo que Venezuela resuelva su problema, como lo había dicho desde aquella vez cuando pasaron las elecciones, que dijeron que Maduro le había robado las elecciones a la oposición. Y yo decía, bueno, pero es que la oposición ni siquiera está en Venezuela, porque González Urrutia se fue, Karina Machado se desapareció. Entonces, ¿cómo van a luchar desde afuera? Y eso es algo que lo deben de resolver ellos, los venezolanos. Pero ya en esta oportunidad, Estados Unidos está enfrentando fuertemente a Venezuela a través de estrategia, y yo creo que esto no es conveniente para el bienestar del continente americano. Entonces, vamos a esperar, ojalá que Estados Unidos piense y diga que Venezuela resuelva su problema y que no sea intervenida por otro país que no sea lo mismo venezolano. Eso es lo que yo entiendo. Esa es una situación, porque es que a Venezuela tienes muchos intereses
de por medio, porque Venezuela es uno de los países más ricos del continente americano, ocupando por mucho tiempo el quinto productor de petróleo del mundo. Venezuela tiene grandes minerías de diferentes metales, tal como oro, tiene diamante, tiene tierra rara. Venezuela tiene de todo. Venezuela es un país donde decimos los creyentes que Dios se limpió el sudor porque puso de todo, y eso es importantísimo. Venezuela es un país súper rico, aunque está mal administrado, pero es súper rico, y eso es lo que tiene la expectativa y la preocupación de que no haya una intervención por parte de los Estados Unidos a Venezuela. Y yo soy de los que pienso que debemos respetar las reglas de derecho internacional y cumplir con eso de la no intervenciones. ¿Por qué no se interviene Haití? Que Haití tiene grandes problemas y lamentablemente ninguno de los países del mundo quieren saber de Haití, y Haití sí necesita una intervención. Pero esa es la situación. Haití nadie lo quiere porque es pobre, no hay nada. Pero Venezuela sí, Venezuela tiene grandes riquezas. Y yo estoy de acuerdo que ellos resuelvan su problema y que no haya intervención extranjera, no de Estados Unidos, sino de ningún país. Y esa es la realidad. Otro tema que quiero puntualizar aquí en este ámbito internacional, siguiendo con esta importante noticia, y ha sido una información que fue publicada en Euronews, es decir, en el Euronews es .com, es un periódico digital de Europa, y ha sido con relación a una visita que hiciera este domingo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a China, donde se reunirán una cantidad de líderes mundiales de esta región. Y esto es algo preocupante, además importante, porque vemos que Putin sigue con buenas relaciones con China y también con la India, y eso es importante, esa cumbre que se está celebrando en Tianjin, en China. Voy a leer esa información que está publicada de hace apenas minutos. El presidente ruso Vladimir Putin llegó este domingo a China con una alfombra roja desplegada para asistir a una cumbre extraordinaria regional en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China, informaron los medios estatales chinos y rusos. Putin se encuentra entre las decenas de líderes que asisten a la cumbre de seguridad regional, que llega en un momento decisivo en las conversaciones sobre su guerra en Ucrania y demostrando una fuerte muestra de unidad entre los líderes del sur global. Entonces ahí nosotros pudimos ver, los chinos le pusieron la alfombra roja a Putin, desplegada ya por asistir a esta extraordinaria cumbre en Tianjin, en China. Eso está, como lo dice la información, al norte de China. Y ahí pudimos ver donde Xi Jinping lo recibe. Ahí hay grandes líderes, como los líderes de Irán, de la India. Bueno, es importante destacar, como dice la información,
que Putin se encuentra entre una decena de líderes que asisten a esta cumbre de seguridad regional, y eso es importante destacar porque si hay reuniones con estos países de esta región, esperemos que hayan buenas expectativas, y más si hay conversaciones con relación a lo que es la guerra en Ucrania, porque para nadie es un secreto que esta es una guerra que le favorece tanto a Estados Unidos como a otros países, y es por eso esta guerra no ha habido forma de que termine. Pero ahí vemos a estos líderes de esta región, Xi Jinping y Putin, que son, y la India, que son grandes potencias, que aquí se esperan buenas expectativas, y ojalá que en esta cumbre regional estos líderes tomen esos temas en serio y que se pueda llegar a un acuerdo, se pueda llegar a una solución, porque los procesos de guerra no son favorables para los países, porque destruyen a la humanidad, a pesar que después de que pasa la guerra todo se normaliza y viene el progreso y viene el bienestar. Pero yo soy de los que pienso que mientras el mundo más tranquilo está, con más paz, hay más prosperidad, hay más desarrollo para la humanidad, y esa es una realidad. Entonces esperemos que en esta cumbre en Tianjin se puedan llegar a algunos acuerdos y que pueda mejorar este sistema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que son grandes líderes mundiales que están interviniendo en esta cumbre regional de seguridad, y eso es importante. Señores, hasta aquí su programa El País en Blanco, El País en Blanco al servicio del pueblo, y le invitamos a que nos sigan en su canal de YouTube, El País en Blanco.